sobre la realidad de la superficie cultivable del territorio nacional. Hoy estaremos con expertos, hoy estaremos poniéndole a un tema que ha tenido mucho sentimiento, que se mantenga el sentimiento, pero también ponerle datos de la realidad. Vamos a comenzar con lo que dice la gente en las calles. Le preguntamos si tienen una idea de cuántos millones de hectáreas tiene el bosque chiquitano. Así responde el soberano. ¿Sabe usted cuántos millones de hectáreas tiene el bosque chiquitano? No sé con mayor precisión. ¿Alguna idea? Yo considero que debe ser unos 3 millones más o menos. Bueno, pues se ha quemado más de 1 millón, ¿no es cierto? Entonces tiene más de lo que se está previsto. ¿Alguna idea? No, es difícil saber en cantidad, porque una cosa es el bosque, otra cosa son las áreas de producción y las áreas de vivienda. Entonces, mucho más de eso. Exactamente no. ¿Alguna idea? Ni idea, la verdad, no me he puesto a averiguar ni idea, la verdad. No, la verdad no. ¿Alguna idea? No, para que no estoy al tanto, no estoy al tanto. La verdad que no. Debe tener unos 15 o 20 millones de hectáreas, pero ya se están quemando creo que 8 o 10 millones, ¿no? No tengo, la verdad. ¿Alguna idea? No. No, la verdad que no sé. ¿Alguna idea? Debe tener como unos 2 millones, ¿no? Usted dice que se ha quemado más de 600.000 y ahora la gente estaba hablando que se ha quemado más de 3 millones, entonces no sabemos. La verdad que los cruceños estamos desinformados en ese sentido. Bueno, comprende varias provincias, ¿no? Que es Chiquito, Ángel Sandoval, Ñuflo de Chávez. ¿Tiene alguna idea de cuántos millones de hectáreas son? Más o menos deben ser unos 5 millones, ¿no? Porque no todo es el bosque chiquitano, ¿no? Ahí entran los bañados de Isoso, entra un montón de ecosistemas. No, la verdad no. Le mentiría si le doy un monto. ¿Se hicieron esa pregunta ustedes? ¿Saben ustedes cuál es el tamaño del bosque chiquitano en Bolivia? Ese es un tema importantísimo, porque se ha hablado tantas cosas, se ha expresado tanto sentimiento, pero quizás falta un poco de información. La misma pregunta le hicimos en las calles de La Paz, si la gente sabe cuál es el tamaño del bosque chiquitano del que todo el país habla. ¿Sabe usted cuántos millones de hectáreas tiene el bosque chiquitano? No. ¿Alguna idea? Solo sé que se han quemado como 100.000 hectáreas, creo. Nada más. Soy boliviano, pero no vivo acá, lamentablemente. Creo que 170.000. No muy seguro. No. ¿Alguna idea? Arriesgo a dar una cifra así. ¿Alguna idea? 2.000. No lo sé. ¿Alguna idea? Debe tener, no sé, unas 4.000. ¿4.000 será? ¿5.000? Exactamente no lo sé, no podría decirle. ¿Alguna idea? Más de 1 millón, tal vez, hectáreas. No sé, calculo unos 2.500.000 hectáreas. Sí. Es pues inmenso, es inmenso, sí, pero exactamente tampoco puedo, no sé. ¿Alguna idea tiene? ¿Cuántas hectáreas podía tener? Miles, pues millones, sí. No, exactamente no. ¿Alguna idea? No. ¿No? No, la verdad que no. ¿Alguna idea? No, si se han quemado 1 millón de hectáreas, debe tener por lo menos 5. No lo sé. Hasta el momento hemos visto en el país muchos sentimientos sobre el bosque chiquitano, pero aparentemente tenemos poca información sobre ese bosque chiquitano. Quiero saludar a don Javier Coimbra, es coordinador del programa de valorización socioeconómica del bosque chiquitano. ¿Cómo está, Javier? Muy bien, mucho gusto, un gusto estar aquí, saludar a su audiencia y poder compartir información que sea útil para que todos podamos entender mejor la situación, comprender qué es lo que está pasando y en base a eso poder ayudar a que la sociedad tome mejores decisiones. Muy bien, quiero saludar también a Marcelo Pantoja, es presidente de la Asociación Nacional de Protestas de Oleaginosas, ANAPO. ¿Cómo está, Marcelo? ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo estaban los televidentes? Así que un placer estar aquí en el set. Comienzo con Javier, porque Javier trabaja en esto del bosque chiquitano. Le preguntamos a la gente el tamaño del bosque chiquitano y ¿qué le parecen las respuestas?
La verdad nunca nos habíamos hecho ese cuestionamiento de ver qué idea tenía la gente sobre la región. Muy llamativo la inexactitud, ¿no?, de esto, pero el tamaño del bosque chiquitano es algo que también está en debate entre los círculos ambientalistas, de conservación, de los geógrafos, porque hay muchos factores en juego, ¿no? Hay una región cultural, podemos decir, que es la Gran Chiquitania, que abarca zonas que no son propiamente bosque chiquitano, ¿no? Está el caso de San José Chiquito, que agarra bastante del Chaco, o el caso de Ñuflo de Chávez, San Ignacio, Concepción, que llegan hasta el límite con el Beni, donde hay pues ya un bosque amazónico, ya que está San Matías, Ángel Sandoval, que tienen gran parte en el Pantanal. Entonces hay un espacio cultural, podemos decir, administrativo. Pero ¿se sabe o no el tamaño del bosque chiquitano? Bueno, este espacio sociocultural, ecológico, íntegro, la Gran Chiquitania, pues tiene más de 16 millones de hectáreas. ¿Ya? 16 millones de hectáreas. Porque escuchamos a la gente decir 4.000, 100.000. Usted dice 16 millones. Pero no es... Esta mañana en la radio, perdón, el director ejecutivo de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano decía que el tamaño es 24 millones de hectáreas. Usted nos dice 16 millones. Sí, pero esto es en Santa Cruz. No estamos considerando, no estoy considerando lo que hay en Brasil, lo que hay en Paraguay. Estoy refiriéndome solo a lo que hay en Bolivia. 16 millones de hectáreas. Sí. Ahora, dentro de esas 16 millones de hectáreas, no todo es bosque. Ya, como le decía, hay también grandes, hay como 4 o más millones de hectáreas de campos, de pampa, ya. Hay las áreas inundables de Pantanal, están los bosques secos del sur, en el Chaco. Entonces, es difícil definir exactamente de bosque, ya, pero sí son muchos millones de hectáreas, ¿no? ¿Y cuánto es el tamaño del territorio de Bolivia, Javier, en millones de hectáreas? A ver, es 1.098.541 kilómetros cuadrados, que eso en hectáreas se multiplica por 100, 109. ¿no? Entonces son 100 millones de hectáreas, ¿no? Sí, algo así como 100 millones de hectáreas. ¿Qué nos dice Javier Coimbra? Primero partamos por el dato del tamaño del territorio nacional en hectáreas. Javier, ¿cuál es? Como le decía, alrededor de 100 millones de hectáreas. 100 millones. Marcelo, ¿usted tiene el dato? Sí, Bolivia tiene 109 millones de hectáreas en todo el territorio nacional. Es casi lo que decía Javier, son más de 100 millones de kilómetros, más de 109 millones de hectáreas específicamente. Ese es el tamaño del territorio nacional. ¿Y usted qué dato tiene del tamaño del bosque chiquitano? El bosque chiquitano, coincido con él, en la parte que toca, el bosque chiquitano abarca no solamente Bolivia, sino parte de Brasil, Paraguay. Entonces, si hablas de todo lo que se llama bosque chiquitano, son más de 24 millones de hectáreas, pero en la parte de Bolivia son entre 16 y 17 lo que está hablando aquí Javier. Perfecto. Muy bien, entonces, estamos con 2 cifras para empezar. El tamaño del territorio nacional son 109 millones de hectáreas. ¿Lo ponemos en la pantalla, por favor? El tamaño del territorio nacional, medido en hectáreas. 109 millones de hectáreas. Y el tamaño del bosque chiquitano, en la parte que está en Bolivia, 16 millones de hectáreas. 2 cifras para que la gente la pueda ir teniendo. Bueno, esto para ir sabiendo un poquito sobre esto. Ahora le pregunto a Marcelo Pantoja, presidente de ANAPO, de esos 109 millones de hectáreas que tiene Bolivia, ¿cuánto está siendo usado en este momento con fines agropecuarios, del agro y de la pecuaria? Bueno, Bolivia, de acuerdo a los plus de cada uno de los departamentos, tiene una aptitud, o sea, un potencial para uso agropecuario de aproximadamente 37 millones de hectáreas.
Hoy por hoy en Bolivia se está usando 4.3 millones de hectáreas, lo que representa aproximadamente un 3.9% del área total de Bolivia. Si nosotros hacemos una comparación con lo que están usando países vecinos, sin irnos a Europa, todavía estamos con una superficie pequeña en relación a la superficie total del país. Muy bien. Poquito, ¿no? 3.9% del territorio nacional está siendo usado en este momento con fines agropecuarios. Correcto. ¿Tiene usted el dato, por ejemplo, de cuánto puede ser la situación de un país, por ejemplo, que entró en la polémica, que es Francia, que ofreció 20 millones de dólares para ayudar a la Amazonia? ¿Qué porcentaje de su territorio usa Francia para fines agropecuarios, así como Bolivia usa 3.9? Bueno, en general todos los países europeos, desde España hasta los países nórdicos, tienen un promedio de utilización del 38% de su superficie. O sea, son países que han desarrollado, han utilizado mucho más superficie que lo tiene Bolivia. En promedio están casi en el 38% de la superficie utilizada en agropecuaria. Diferente es la situación de los países latinoamericanos, inclusive de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una utilización del 15% de su territorio, y si vamos ya a Sudamérica, a nuestros países vecinos, tenemos diferentes cosas. Uno de los países que tenemos agricultura extensiva, que son Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina, Uruguay, donde estamos en un promedio del 10%, salvo Bolivia, que está como un 3.9%. Por ejemplo, Brasil está en un 10%, Argentina llega al 14% de su territorio, Uruguay tiene un 10% de su territorio, Paraguay está en el 12% de su territorio, Bolivia está un poquito menor, tiene 3.9%, comparable con lo que tiene hoy por hoy Venezuela. Por ejemplo, Venezuela, que no tiene ningún tipo de desarrollo, tiene muy poco desarrollo, utiliza el 2.9% de su territorio. Los países andinos, tanto Chile, Ecuador, Perú y Colombia, que no tienen agricultura. Es que hemos dado muchos datos, para que la gente tenga un par de datos y lo pueda comparar. Usted dice que los países de Europa, en promedio, destinan el 38% de su territorio para actividad agropecuaria. Correcto. Y Bolivia el 3.9%. Correcto. Bolivia el 3.9%, como te decía, para tomar datos cercanos, Brasil, Argentina y Paraguay y Uruguay están alrededor del 10%, y los países andinos que no tienen agricultura extensiva están alrededor del 2%. Bolivia está un poquito en el medio de los dos. Bueno, ¿qué nos dice Javier sobre estas cifras? A ver, yo lo planteo de otra forma. Este mundo ya no es el mundo en el que yo nací, ya no, la situación es distinta. En una época en la que se creía que el mundo era muy grande y que era infinito y que daba para todo. O sea, ya hemos llegado a la conclusión, hay evidencia científica de que ya rebasamos el límite, de que ya hemos superado la capacidad de soporte del planeta. Y entonces la cifra que sea, el porcentaje que sea, si es 10, 20, 30, 40, lo que sea, es demasiado. O sea, es demasiado. O sea, este barco se hunde. Y cuando un barco se hunde, se toma otro tipo de medida. O sea, ya no estamos en la misma situación. Y eso es algo que tenemos que considerar. Claro, pero ¿usted coincide en que Europa destinan el 38% de su territorio a tareas agropecuarias? Puede ser, o sea, puede ser. Es un continente muy antiguo, con mucho desarrollo. China probablemente usa hasta el último metro utilizable de su territorio para uso agropecuario. O sea, no es, para mí, digamos, ese no es el debate importante. O sea, porque todo lo que se esté utilizando ya para fin agropecuario, ya es demasiado. O sea, ya hay que detenerse y ya hay que retroceder, o hay que incrementar eficiencia, o hay que realizar otro tipo de manejo. O sea, ya no podemos pensar en el término de crecer, crecer, crecer sin límites, ¿no? Marcelo,
¿Es justo esto? ¿Es justo que Europa destine el 38% de su territorio a tareas agropecuarias y que critique a países que como Bolivia usan el 3.8% solamente? Es decir, ¿no nos condena eso a pobreza en Bolivia? A ver, no sé si se trata de justeza o no. Que no tienen razón moral para reclamar algo, sí. Pero yo creo que coincido un poquito en parte con lo que dice Javier. O sea, el mundo ha llegado a un momento que el clima ha cambiado, hay muchos problemas climatológicos y yo creo que también tenemos que avanzar mucho en el tema de productividad. Bolivia, si no hablamos de justeza, con el desarrollo del 3.9% de su superficie, se ve rezagada, o sea, no existe el crecimiento, no existe el desarrollo. Entonces, no creo que tenga autoridad moral un país que ha desarrollado más del 39% de su superficie en agricultura, que tiene para alimentar a todo su país, para evitar todo, reclamarnos algo y tratar de buscar en otro lugar o en otras regiones algo que no han podido conservar ellos. Si bien es cierto la situación es crítica, también tengamos en cuenta que el mundo crece cada día. Hay un crecimiento demográfico y cada día hay más bocas que alimentar. Entonces, en la producción de alimentos, si bien es cierto, estamos en una etapa crítica y tenemos que buscar alternativas en mejorar productividad, en recuperar campos que no están siendo utilizados, en cualquier otro tipo de forma de aumentar la producción de alimentos, también es cierto que Bolivia necesita un desarrollo. Y el desarrollo, se ha hecho una evaluación hace mucho tiempo atrás. Marcelo, se escucha que está mal hacer crecer la frontera agrícola de Bolivia. Sin embargo, uno observa que en los planes de gobierno, tanto de Evo Morales como de Carlos Mesa, como de Oscar Ortiz, están previstas el crecimiento de la frontera agrícola. ¿Es bueno o malo que crezca la frontera agrícola de Bolivia? A ver, la respuesta la puede tener toda la gente. Bolivia ha hecho un análisis de toda la superficie. De los 109 millones de hectáreas que tiene Bolivia, se han determinado que 37 millones de hectáreas son aptas para actitudes agropecuarias o actitudes agrícolas. Bolivia está usando solamente 4.2 millones. Entonces creo que avanzar en frontera agrícola para mejorar o para lograr desarrollar el país, no estamos hablando de un crecimiento que va a ir a los niveles que tiene Europa, pero un crecimiento programado en zonas que realmente son aptas para agricultura, yo no lo veo mal. Hay zonas, por supuesto, que hay que cuidar. Hay zonas de reservas naturales, hay zonas de protección, hay áreas forestales, que son zonas que son muy útiles también para los productores. Si nosotros deforestamos sin ningún tipo de conciencia y no dejamos bosques, no dejamos áreas de reserva, también el clima va a cambiar y va a ser perjudicial. Y nunca va a alcanzar la cantidad de superficie o la cantidad de hectáreas de un país para poder lograr producir alimentos. Entonces tenemos que trabajar con una agricultura sustentable. Trabajar una agricultura sustentable significa cuidar el suelo, hacerlo cada vez más fértil, hacer que cada vez me rinda más por hectárea. De esa forma va a ser menos necesario aumentar mucha cantidad de hectáreas. Entonces, trabajar en agricultura sustentable, dándole mejores condiciones al suelo es muy importante. Y nosotros desde ANAPO, los productores, estamos proponiendo eso. O sea, no solamente es avanzar en frontera agrícola, avanzar en superficie, sino mejorar la productividad. Bolivia, no te olvides que produce 2 toneladas por hectárea de soya, que es una barbaridad. En pleno siglo XXI estamos hablando de que países vecinos con mejor tecnología están casi las 3 toneladas. Solamente si mejoramos la productividad por hectárea en niveles del 30%, estamos hablando que tranquilamente Bolivia podría subir más de 600.000 toneladas de soya, lo que representa, si lo hacemos combustible, más de 100 millones de litros que van a reemplazar la importación de diésel. Ahora, usted dice 4.2 millones de hectáreas usa Bolivia para tareas agropecuarias. Por ejemplo, un vecino mucho más pequeño como Paraguay, ¿usted tiene el dato cuánto usa? Sí, Paraguay usa el 12% de su superficie. Paraguay es un país más chico, Paraguay tiene 40 millones de hectáreas. Paraguay está en 4.4 millones de hectáreas utilizadas en agropecuaria. Eso representa para ellos un 10.8%. Pero ellos están produciendo, nosotros producimos 1.300.000 hectáreas de soya y Paraguay produce 3 millones de hectáreas de soya. Tienen una agricultura más extensiva. Nosotros, de la superficie total que tenemos de los 4.4, solamente utilizamos 1 millón de hectáreas para soya. Ahora, ¿qué pasa con Paraguay?
el rendimiento de Paraguay está cerca de las 3 toneladas por hectárea, o sea, nos saca más o menos un 30% más de productividad por hectárea. Y eso es muy importante para un país tan chico como Paraguay, y hoy por hoy es uno de los 5 o 6 exportadores de grano y de productos derivados de soya. Le pregunto, la misma pregunta le hago, Javier, ¿debe crecer la frontera agrícola en Bolivia? Bueno, estamos escuchando la posición, digamos, de un sector que depende de la producción para crecer y para realizar sus aspiraciones y todo lo que un ser humano planea para su vida. Pero miremoslo por el otro lado. Sabemos que todo el mundo está con una meta muy clara, muy definida, de que ya no es posible incrementar las emisiones de carbono, de que esto es la causa del desastre climático y que ampliar la frontera agrícola, ¿qué significa? O sea, no es nada más ni nada menos que destruir el bosque, tumbarlo y luego quemarlo. O sea, porque todo lo que se desmonta va a ser quemado, ¿ya? Porque así es, ¿ya? Así es. Y ese incendio, esa quema, significan millones y millones de toneladas de dióxido de carbono que se emiten a la atmósfera, que estamos obligados globalmente, hay acuerdos globales en que esas emisiones se tienen que reducir. Entonces, por un lado, hay una visión, digamos, de que hay que emitir más carbono, y por otro lado hay otra visión que dice que hay que reducir. Entonces eso da una ecuación compleja, ¿ya? Y ahí aparece el otro problema que nos ocupa. Se hace y explican los montes, que es lo que ha ocurrido en esta época, se multiplican por todos los municipios, por todas las regiones. Ese desmonte en una época seca se descontrola, ¿ya? Entonces nosotros estamos sufriendo ahora las consecuencias de un modelo de expansión que nos encuentra sin los mecanismos de control, de educación, de preparación de la gente, de cómo manejar el fuego. O sea, estamos en una situación de desastre que... A la pregunta, ¿cuál es la respuesta? ¿Debe crecer o no la frontera agrícola en Bolivia? Lo que pasa es que no es la única manera de crecer económicamente, no es la agricultura. Por eso, ¿la respuesta cuál es? ¿Sí o no? Ya, mi posición es no. ¿Ya? Mi posición es... Ahora lo planteo de esta forma, permítame, para la gente que está en sus casas. Piensen en la casa que tienen y piensen que su vecino puede usar el 40% del tamaño de su casa para producir y salir de la pobreza. Su vecino, atención, puede usar el 40% de su casa para trabajar su tierra, el 40%. Y Bolivia, la casa de usted, solo puede usar el 4%. ¿Le parece justo eso? Le pregunto a usted, Javier, ¿le parece justo que Francia, que España, que Alemania, que Holanda, que Portugal puedan usar el 40%? Y digamos Bolivia que el 4%. ¿A usted le parece justo, Javier? Pero es que no se pueda usar el territorio, sino que hay que usarlo en otras cosas. A eso me refiero, no necesariamente es desmontar la única manera de lograr un crecimiento económico. ¿Pero por qué estos países pudieron desmontar? ¿Por qué España pudo desmontar? ¿Por qué Francia pudo desmontar? ¿Por qué Alemania pudo desmontar? ¿Y Bolivia no? Ya, pero eso es lo mismo que decir, digamos, si los otros hicieron algo mal, entonces mi modelo es que yo voy a hacer también lo mal porque ellos lo hicieron mal. O sea, ¿y por qué no exigimos a ellos que empiecen a hacer las cosas bien? Eso es lo que debemos hacer. O sea, nosotros vamos a hacer un modelo de bien.
¿ya? No, y desde la pobreza. Desde nuestra pobreza, pero y nos quedamos pobres. Pero escúcheme, los países europeos no viven de la agricultura. ¿Ya? Ellos no han salido de la pobreza por la agricultura. Ellos venden tienen agricultura. Sí, pero es subvencionada. Su agricultura es totalmente subvencionada, ni siquiera es una fuente de riqueza para el país. ¿Ya? Los países ricos no viven de la agricultura ni pretenden vivir de ella. Somos los pobres que pensamos salir de la pobreza con la agricultura. Ahora, Marcelo, ¿a usted le parece justo eso? Y le repito el ejemplo para la gente que está en su casa. Su vecino puede usar el 40% del tamaño de su casa para producir. Y usted, solo el 4%. ¿Le parece justo? ¿Qué le dice usted, Marcelo? Bueno, si lo tomas por ese lado, uno puede decir en principio no es justo. Todos los pueblos tenemos posibilidades el derecho de crecer en lo que vamos a hacer. Si bien es cierto, hay formas diferentes de lograr un progreso económico de un país, se ha determinado que Bolivia tiene un potencial agropecuario. Bolivia puede trabajar muchísimo en agropecuaria, tiene mucha extensión agrícola y yo creo que avanzar en la superficie agropecuaria 2 o 3% de la superficie no va a dañar a la economía, o sea, al clima en el mundo. Yo creo que no sería ningún problema Bolivia crecer de 1 millón de hectáreas de soya a 2 millones de hectáreas. Significaría el 1% adicional en la superficie total del país. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si bien, como decía Javier, los países europeos no viven de la agricultura. Ellos subvencionan su agricultura. Inclusive, aparte de exigirnos algo, nos están subvencionando y compitiendo en forma desleal con nosotros. Y además, y nos compran a nosotros los alimentos. Las ONGs que funcionan y que dicen que defienden el planeta, ¿es correcto que funcionan con fondos europeos? Tengo entendido que la mayor parte de las ONGs, la gran mayoría de las ONGs, tienen fondos provenientes de la Unión Europea, de los países nórdicos, del viejo mundo, así es. Claro, eso quiere decir que los que tienen el 38% de su territorio financian organizaciones que no dejan que los países más pobres hagan lo que ellos hicieron. ¿Es así? Se puede tomar de esa forma. Yo siempre soy cauto en los conceptos porque nunca me gusta satanizar nada. Entonces, yo creo en el fin social último de todas las ONGs, yo creo que hay una intención de conservación. Pero si vos hablas de justeza y no permitirnos avanzar en la frontera agrícola, creo que Bolivia es un país soberano, Bolivia trabaja con agricultura sustentable, Bolivia sabe, yo creo, hasta dónde avanzar en su crecimiento y creo que el progreso del pueblo boliviano es soberanía del pueblo boliviano. El hecho de cuánto podamos llegar a crecer sin afectar drásticamente el medio ambiente. Hoy por hoy hay nuevos sistemas de habilitación de campos. Bolivia tiene uno de los mejores sistemas, mejores controles de habilitación de suelos. Uno va a la Argentina, por ejemplo, en las pampas esas del sur de la Argentina y no encuentras una cortina, no encuentras un árbol. En Bolivia tienes la obligación de dejar cortinas de 40 metros, tienes una obligación de generar un lote de cierta distancia, porque se genera más del 20% del área tiene que quedar en bosque. O sea, dentro de lo que tenemos, el ámbito, dentro de lo que son las 4.4 millones de hectáreas, hay mucho bosque que se deja. Y ahora la gente está avanzando en no solamente dejar cortinas, sino dejar mosaicos de bosque mucho más grandes para que sean más, en definitiva la superficie va a ser la misma, pero ya la concentración de bosque es diferente. No es lo mismo dejar una cortina de 40 metros de ancho que dejar un mosaico de 1 kilómetro por 1 kilómetro, que eso puede ser mucho más beneficioso. Entonces yo creo que hay que buscar soluciones, no podemos rezagar al pueblo para no crecer, tenemos oportunidad de crecer, nuestros países vecinos, y hay una oportunidad de oro aquí. El mundo cada vez está exigiendo mejor calidad de alimentos. Bolivia puede formar o puede constituirse en un país con un sello verde. Nosotros, si producimos soya sustentable, cuidamos y avanzamos en forma consciente sobre las áreas permitidas para hacer agricultura, creo que podemos lograr un sello o una certificación internacional, cosa que palíe un poquito la ubicación geográfica de Bolivia. Bolivia, para exportar sus productos, tiene una desventaja. Entonces tenemos que buscar ser mejor en algo.
Y yo creo que el hecho de darle un sello verde o hacer agricultura sustentable, hacer cada vez, yo hablo siempre del concepto de la madre tierra, que es un concepto que se usa mucho en Bolivia, pero nosotros los agricultores tenemos un concepto diferente al que tiene la mayoría de la población. Madre tierra, ¿por qué se le dice madre tierra? Porque es fértil, la tierra es fértil y tenemos que lograr que cada vez sea más fértil. Entonces, un concepto de cuidar la madre tierra es hacerla cada día más fértil. Y yo le comento algo, los campos que estoy trabajando yo todos los años mejoran la productividad, porque se trabaja con rotación de cultivos, se trabaja con captura de carbono, o sea, todo lo que habla del hecho de... Nosotros hacemos cultivos que hacen un balance de carbono equilibrado, neutro. ¿Por qué? Porque usamos rotación de cultivos, hacemos cobertura, muchas veces dejamos durante todo el invierno pasturas, que eso genera, nosotros somos enemigos del fuego los agricultores. Si a nosotros nos llega a entrar fuego, perdemos 7, 8, 9 años de siembra directa. Nosotros trabajamos con cobertura vegetal y esa cobertura vegetal se descompone y hace materia orgánica. Y le aseguro que los suelos trabajados responsablemente con cultura sustentable son cada día más fértiles y más productivos. Y ese es el verdadero concepto de cuidar la madre tierra, hacerla cada día más fértil y hacer que produzca más por hectárea. Permítame, vamos a escuchar lo que dice el soberano desde La Paz. Buenas noches, no mentiras. Los países europeos han creado los parques y áreas protegidas a su conveniencia. De ello nosotros deberíamos cobrar impuestos por el aire que generamos. Lastimosamente, los europeos pensaron en todo hasta financiar grupos ambientalistas en nuestros países. De Santa Cruz, buenas noches. Debe crecer la frontera agrícola porque la población crece cada día. De Santa Cruz, ningún indicador vale. El mundo va a la hecatombe ya que el mundo llega a su fin. Todo llegó a su fin. La ira de Dios vendrá pronto y la gente no se quiere arrepentir. Ya es demasiado tarde. Desde Santa Cruz, en los porcentajes de ocupación agropecuaria que están señalando, se debe tomar en cuenta tierras en paisajes de serranías y muchos otros que no tienen vocación agropecuaria, por lo que el porcentaje actual de uso agropecuario es aún más crítico, más si no se considera medidas precautorias y de conservación. Quiero mostrar un video de una entrevista que hicimos esta mañana en la radio con el director ejecutivo de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano. Ahí nos enteramos de algo que no sabíamos, que Bolivia es campeón mundial en áreas protegidas. Así lo decía. Pero eso sería importante también, destacar las cosas buenas y las cosas que no son tan buenas. Las cosas buenas es que, de nuevo, Bolivia es uno de los campeones en destinar áreas bajo conservación, áreas protegidas. Por ejemplo, Argentina, solamente el 8.8% de sus protegidas. Bolivia tiene casi la misma superficie en áreas protegidas, en proporción de territorio, no en números absolutos, que Brasil. ¿Cuánto? 30.9%, Costa Rica tiene el 28%, España tiene el 28% y Japón tiene el 30%. Mejor que España y que Japón. Y Uruguay, ¿sabe cuánto? El 3.4%. El punto está, no es solo cuánto estamos destinando para conservar, sino del resto que no está bajo alguna figura jurídica, que además es otra cuestión, cómo lo estamos protegiendo, de qué manera, qué tan eficientes somos, sino que del resto debemos promover, debemos apostar a un desarrollo sustentable que permita mantener la capacidad productiva, duplicar, triplicar la capacidad productiva, eso no cabe la menor duda, pero no a costa de las fuentes de esa productividad. Y las fuentes de esa productividad son los bosques, son las fuentes, que son las fuentes de agua, y los otros ecosistemas naturales que no necesariamente son bosques. Aquí nos estamos centrando en el fuego en la Chiquitania, pero ¿qué pasa en la zona andina? ¿Qué pasa en la zona subandina? También allí es fundamental el mantener los ecosistemas en buen funcionamiento, porque eso asegura calidad de vida, producción de agua, producción de alimentos y muchos otros factores que son clave para el desarrollo de la sociedad, que es su identidad, el patrimonio natural, la identidad. En el caso de Santa Cruz, en el oriente de Bolivia, en el oriente de Santa Cruz, la identidad chiquitana se vincula no solo con las misiones, sino que se vincula con el bosque. Entonces eso también tiene un valor importante. Bueno, Javier, ese es un dato que no es muy conocido. ¿Es correcto eso de que Bolivia es campeón mundial en áreas protegidas? Bueno, tenemos un valor, tenemos un factor, digamos, de competitividad en el tema de biodiversidad, ahora es real, y
pensamos que deberíamos potenciar eso y centrarnos en eso como nuestra propuesta de valor. ¿Ya? Por ejemplo, por darle un ejemplo, usted conoce Chile, una lengua de tierra que está entre la serranía y el mar. Chile exporta muchísimo más madera que Bolivia. ¿Ya? ¿Qué le dice eso? ¿Ya? Nosotros tenemos los millones de hectáreas de bosque, pero Chile exporta más, o sea, hace del bosque un factor de desarrollo. ¿Por qué acá no podemos tener esa visión de desarrollo también? O sea, no quiere decir que el bosque no significa economía, no significa desarrollo. Significa que la visión de desarrollo no está centrada en esa riqueza. Más bien el bosque ahora es, digamos así, es un estorbo. Hay que deshacerse del bosque para poder producir algo. ¿Ya? O sea, en ese proceso estamos y eso es un desbalance. Yo estoy de acuerdo en que la producción agropecuaria puede ser muy sostenible si se la hace muy responsablemente, muy conscientemente, con las salvaguardas ambientales, con el uso adecuado y planificación del uso del suelo, con las medidas de mitigación, etcétera, etcétera. O sea, perfectamente de acuerdo. Hay mucha producción. La misma fundación en la que yo trabajo tiene una producción ganadera que es un modelo, ¿ya? Pero a lo que me voy es que no estamos poniendo el acento en nuestro real valor competitivo. Muy bien, les agradezco a los dos. Hemos compartido muchos datos, muchos que la gente no tenía, y esperamos que eso sea un aporte para todos. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Yesenia Barrientos, un consejo. Como todas las noches, yo tengo un consejo muy importante para tu futuro. Estudia Modabol y descubre por qué somos tu universidad. Modabol cuenta con más de 21 carreras a nivel licenciatura, moderna clínica de simulación médica, clínica odontológica y plataforma virtual. Inscríbete y descubre por qué somos tu universidad. No mentirás. Síguenos en Facebook. No mentirás 4.0. Estás viendo No mentirás.